Días a todos y a todas, soy Ricardo Cannelli, agregado cultural de la Embajada de Italia y colaborador de la promoción cultural en el Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México. Algunos ya nos conocemos, sobre todo en estos largos meses de contactos e encuentros digitales. Y hoy un poco estamos aquí para, digamos, concluir un año de encuentros Sí, y de cultura, y es un gusto hacerlo con un evento, diría, especialmente importante e interesante, que es la presentación de un estudio que va a ser publicado en los primeros meses del próximo año, un estudio realizado por Olimpia Niglio y Martín Manuel Checartazu, que son nuestros huéspedes hoy y que nos hablarán difusamente de este estudio que han realizado. Un estudio importante que se centra, es una monografía, sobre la figura de un italiano que dejó huellas profundas y duraderas en México. ¿Quién de nosotros no ha pasado tantas veces en este pequeño espacio, pequeño, no tan pequeño, al final de la Alameda, entre Bellas Artes, el Palacio del Correo de la Ciudad de México? Bueno, hablamos entonces del que proyectó y al menos en un caso, empezó a realizar estas obras que han dado un perfil muy importante al centro de la Ciudad de México, que es Adamo Boari. Adamo Boari, nos hablarán ahora nuestros amigos Olimpia y Martín sobre él, un italiano que de Ferrara, Italia, se fue al otro lado del Atlántico, pasando estancias muy largas en Estados Unidos y en México. Y en México, de esto hablaremos hoy, escucharemos más bien, en México ha dejado muchas obras, no solamente estas muy importantes de la Ciudad de México, sino un poco en todo el territorio de la Federación, si no me equivoco. Es una digamos, vivió plenamente la época del porfiriato en sus años más, digamos, en sus años mejores. Eh, y bueno, y luego regresó a Italia, donde murió en 1928, si no me equivoco. Este estudio es un poco una, diría, nos dejamos hace un año y medio con una promesa con Olimpia y Martín, que habían presentado un interesantísimo libro sobre la presencia italiana en México en los siglos XIX y XX. Un libro que nos hizo más conscientes de que esta presencia italiana en México, aún reducida numéricamente, representó algo importante desde un punto de vista, digamos, de la cualidad de las personas, ¿no? Se trataba de ingenieros, arquitectos, artesanos, que han acompañado, han dado su pequeño aporte a la construcción de la nación mexicana, ¿no? Y entre ellos estaba, por supuesto, Adamo Boari. Pero hoy pasamos de una visión de conjunto de esta presencia italiana en México a una profundización monográfica que se centra en uno de los más importantes de estos italianos, yo diría muy famoso, pero muy poco conocido. Entonces, este estudio, que será un libro dentro de poco, de alguna manera colma esta laguna, este vacío historiográfico, y entonces por esto nos parece importante esta presentación, esta conferencia. Pero sin tomar demasiado tiempo, recuerdo que hay una chat en la cual se pueden escribir preguntas, comentarios, y al final, en la última parte de nuestro encuentro, los autores del futuro libro
con gusto contestarán a las preguntas o acogerán los comentarios que se harán. Entonces quiero darle primero la palabra a Olimpia Niglio. La presento brevemente. Olimpia Niglio, que es una gran amiga de México, de América Latina, de Colombia. Sé que hay algunos amigos conectados desde Colombia también. Olimpia Niglio, profesora de Historia de Arquitectura Comparada en la Hokkaido University en Japón. Ha hecho sus estudios de arquitectura en la Universidad de Nápoles Federico II, con doctorado y postdoctorado en conservación del patrimonio arquitectónico y maestría en gestión del arte y del patrimonio cultural. Inició su carrera académica en la Universidad de Pisa, en Italia, para seguirla en la Escuela Internacional de la Universidad de Ibagué, en Colombia, donde sigue vinculada como investigadora en el grupo Rastro Urbano y como evaluadora del Ministerio de la Educación colombiano. Y también ha trabajado en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Desde el 2012 inició sus actividades académicas en Japón, en la Universidad de Kioto, y desde enero de 2000 en la Universidad de Hokkaido. Es profesora visitante en universidades entre Asia, Europa y América. Es autora de numerosas monografías sobre la historia de la arquitectura comparada entre Oriente y Occidente. Es coordinadora de proyectos de investigaciones internacionales y entre ellos el proyecto Italian Diaspora in the World y Transcultural Heritage. Es vicepresidenta ICOMOS Pre-Rico y vicepresidenta Asian Cultural Landscape Association de la Universidad de Seúl en Corea. Bueno, le dejo con gusto la palabra y bueno, buena escucha a todos. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todas las personas y los amigos que están con nosotros conectados hoy en este evento. Muchas gracias. Agradezco obviamente la Embajada de Italia y agradezco el Instituto Italiano de Cultura y el director Marco Marica por esta invitación. Bien. Comparto un momento pantalla para iniciar la presentación y entrar obviamente en el tema. Creo que se ve. ¿Usted me confirma que se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Ok, sí. listo. Sí. Ok, bien. La pongo en presentación, así mejor. Bien. Entonces, la presentación se va a hacer en 3 partes realmente. Una primera parte, ahora la introducción sobre, obviamente, el personaje, Adamo Boari en Italia, la salida de Boari desde Italia, entonces la llegada en el continente americano, y dejo la palabra, en este caso, a mi amigo y colega Marti Manuel Cecartasu, y después cerramos nuevamente con Italia, con el regreso de Adamo Boari en Italia. Será un viaje realmente que vamos a hacer juntos entre Italia y continente americano, porque vamos a ver que no es solo en México, sino que vamos a encontrar también este personaje en otros países. Y la importancia, obviamente, que ha tenido siempre esta estrecha relación todavía entre Italia y México durante su vida. ¿Dónde nace Boari? Boari nace en la provincia de Ferrara. Ferrara está en el norte de Italia, en la región Emilia-Romagna. Yo obviamente lo voy a explicar porque imagino que tenemos obviamente amigos que no conocen exactamente dónde se encuentra esta ciudad, porque no es una ciudad importante, pero obviamente menos conocida respecto, no sé, a Venecia, Roma, Florencia, etc. Ferrara es una ciudad que ha tenido una historia extraordinaria con la familia d'Este, aquí el castillo, que obviamente fue una de las ciudades importantes del Renacimiento italiano. Boari nace en la provincia de Ferrara, en un pequeño lugar muy lindo, rural,
Rara, y bastante cerca, obviamente, Ferrara, pero all'interno de una familia muy numerosa. El pueblito donde él nació era un pueblito por eso rural, y él nace el 22 de octubre del 1863. Es un periodo bastante interesante por Italia, pero al mismo tiempo complejo, porque la unidad del país, de la península, era muy cerca, se había realizado realmente en el 1860-61, entonces estaba en una fase histórica bastante complejo todo el país. Y en esta época nace Adamo Boari. Aquí una foto de él pequeño, tenía 8 años, una foto del 1871. Bien, ¿dónde se forma Boari? Boari inicia su percurso de estudios en Ferrara para trasladarse bastante rápido en Bologna, una ciudad obviamente en la misma región dell'Emilia-Romagna, que es la capital realmente dell'Emilia-Romagna, donde en 1877 se creó una escuela importante, que es la escuela de aplicación de ingenieros, de aplicación de los ingenieros, donde una figura muy importante, un personaje muy importante en esta época fue lo que hizo realmente la escuela, que fue el ingeniero Cesare Razzaboni. Esta escuela, obviamente hoy en día, donde nació la escuela, hoy en día es el archivo de Estado al interior de la ciudad, y fue una escuela muy interesante, que solamente al principio del siglo XX, perdona, entre los años 30 y 40 se trasladó en el edificio actual de ingeniería que fue construido por el arquitecto Giovanni Vaccaro. Bien, Adamo Boari inicia su percurso de estudios en este edificio, en la Escuela Regia de Aplicación de los Ingenieros, que pero tenía al interior una dirección más dedicada a la arquitectura. Realmente él se graduó en la Escuela de Ingeniería, pero con esta dirección más dedicada al tema de la arquitectura. Y se graduó el 7 de julio del 1886. Tenía 23 años, muy joven. Desde esta época, para 3 años, entre el 87 y 89, él inició varias actividades. Primero fue contratado por un ingeniero que se ocupaba más de proyectos infraestructurales. En esta época se ocupó bastante de proyectos para líneas ferrocarriles. Era también el periodo del desarrollo también de estas infraestructuras, obviamente, en Italia. Después se ocupó de algunas reformas de casas privadas, como Villa Giordani, por ejemplo, que era una familia bastante importante de la ciudad de Ferrara, y participó también a un concurso, como siempre, obviamente era típico de esta época, sobre todo por el desarrollo que el país tuvo después, la unidad de Italia, para el concurso para el Palacio del Parlamento en Roma. Todas actividades que obviamente no dejaron muchas oportunidades ad Adamo Boari, con el sentido que él a través de esas actividades no tuvo la oportunidad de construirse, ¿no?, profesionalmente. Participó también en un proyecto para la primera exposición de arquitectura italiana en Turín, pero ya en esta época, en el 1889, tenía 26 años, él decidió realmente de salir del país. Decidió de salir del país porque, como desafortunadamente sucedió a muchos de los ingenieros y arquitectos que se graduaban en Italia en esta época, aunque obviamente con oportunidades que uno pensaba de poder tener, con todo lo que era necesario hacer y construir para un país que estaba naciendo en esta época, realmente el país no dejaba muchas oportunidades.
En varios estudios hechos no solo sobre México, sino también sobre varios países de América Latina, es muy fácil encontrar que arquitectos, ingenieros, artistas, pero no solo al interior de este sector profesional, sino también desde otros, miramos que salieron muchísimos italianos en varios países de América Latina. Y entre ellos, obviamente, también Adamo Boari. Adamo Boari hacía también parte de una familia, obviamente, bastante numerosa, entonces también tenía una necesidad de construirse como persona y de, obviamente, de salir de la familia. Así inició su viaje y se embarcó en el 1889 en el barco de la Regina Margherita. Este barco estaba dirigido a Argentina, a Mar de la Plata, donde él llegó. Y yo aquí dejo la palabra a mi amigo y colega Martin Cecartasu. Bueno, sí, quisiera antes de darle la palabra presentar brevemente también al profesor Cecartasu. Martín Manuel Cecartasu es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona. Ha tenido una maestría en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña y es licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Arqueología por la Universidad de Barcelona. Es actualmente profesor titular en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México, en la unidad de Iztapalapa, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT. Fue investigador en el Colegio de Michoacán, profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus de Puebla, y en la Universidad de Quintana Roo. Ha impartido seminarios y conferencias en universidades de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, España y México. Ha coordinado solo o en coautoría los siguientes libros: Barcelona, la ciudad de las fábricas, El espacio en las ciencias sociales, Geografía, interdisciplinariedad y compromiso, en 2013, Arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo, en 2014, Las otras ciudades mexicanas, Proceso de urbanización olvidados, en el 2014. Paisaje y territorio, articulaciones teóricas y empíricas, en 2014. Desde 2009 estudia la presencia del neogótico en México, habiendo publicado más de una veintena de artículos sobre esta temática, y ha recibido premios por su actividad científica. Y entonces le dejo la palabra y lo escuchamos con gusto sobre Boari, que llega a América. Bueno, pues un gusto, muchísimas gracias al Instituto Italiano de Cultura por esta posibilidad de explicar un poco, porque no es mucho tiempo, pero un poco, pues esta investigación que hemos hecho digamos, del italiano estrella, entre los italianos que llegan a México especialmente durante el Porfiriato, que es Adamo Boari, del cual, como bien ha dicho el doctor Canelli, se habla mucho, pero no se conoce tanto, ¿no? Yo tomo la palabra y desde que llega Boari sabemos que sale de Génova, se marcha de Italia buscando esas oportunidades de trabajo, pero también se marcha con muchas otras cosas en la bolsa, ¿no? Una de las primeras cosas que se marcha es el desengaño amoroso. Hay que recordar que Boari tiene un duelo con un militar en Ferrara por el amor de una muchacha y lo pierde y queda herido. Entonces tiene el amor propio adolorido. Se marcha con amigos, no va solo, no va a la Argentina, que sabemos que llega a Buenos Aires, va con Hércules Tense, que será luego un político ya en los años 10 y 20 en Italia, y con un ingeniero, del cual tenemos a Arturo Squardino, que no tenemos muchas referencias de él, o casi ninguna referencia de él. Va con unos amigos, también ferrarenses, y llega a Buenos Aires. De Buenos Aires parece que la cosa no le va muy bien y
decide, de alguna manera, encontrar algunas conexiones, concretamente con un arquitecto italiano que trabaja en Uruguay, Tozzi, y va a Montevideo. Sabemos que hay algún trato, alguna relación, pero tampoco debe funcionarle mucho la cosa porque enseguida nos lo encontramos, el viaje, ese barco de Buenos Aires, Montevideo, de Montevideo toma otro barco y aparece en Río de Janeiro. En Río de Janeiro y va a empezar a trabajar en la construcción del ferrocarril en la zona de Sao Paulo, en la zona de Campinas. Y allí va a trabajar unos años, un par de años, y allí también va a hacer su primer proyecto conocido, este que ven. Es una villa que seguimos teniendo dudas exactamente, porque la única fuente que existe está en Ferrara y dice un regalo desde Belén, pero no sabemos a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Si el Belén brasileño, el Belén lisboeta o el barrio de Río de Janeiro, de Belén. Entonces, aquí hace este diseño que se parece casualmente a la Torre de Belén de Lisboa en un estilo neo-manuelino, con unas pequeñas variaciones, y es la primera obra, esto es lo importante, y la primera muestra de que Boari va a ser un arquitecto ecléctico, pero muy consciente de los estilos del pasado y de los neos de todo tipo que aparecen a finales del siglo XIX. Él se pone enfermo en Brasil de fiebre amarilla, vuelve a Italia, vuelve a Ferrara, convaleciente, está un breve periodo en Ferrara. De hecho, pasa a cuidar las propiedades de la familia, pues su padre era terrateniente y tenía propiedades, al igual que otros miembros de su familia, entre otras producciones tenía la producción de cáñamo. Incluso va a haber un momento, por la poca documentación que existe, que da la impresión que tiene hasta la intención de quedarse en Italia, pero le aparece vamos a decir, una oportunidad de hacer una visita técnica a Kentucky a cuenta de la Cátedra Ambulante de Agricultura, que es una iniciativa muy interesante que nació en Italia a finales del siglo XIX, que consistía en formar de forma ambulante a población, a interesados en la temática de la producción agraria y mejorar la producción agraria de todas las regiones donde aparecía esta cátedra. Llegan a Ferrara, llegan a Bolonia y él, con su condición de ingeniero y con propiedades, es invitado por la cátedra a hacer una visita técnica a Kentucky. ¿Por qué? ¿Por qué a Kentucky? Porque en Kentucky se está cultivando el cáñamo, algo que cultiva su familia. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto básicamente porque en un registro del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se habla de unas semillas, las semillas boloñesas de cáñamo. ¿Por qué? Y esas semillas les interesan a los norteamericanos, entre otras muchas otras semillas de cáñamo, porque están probando sistemas de alta productividad del cáñamo que sirve para hacer cuerdas. Se instala, suponemos, esto no lo sabemos a certeza, se instala en la ciudad más importante en esos momentos en la producción del cáñamo, que es Lexington, y ahí hará esta suerte de visita, de esta visita técnica, estará un tiempo, calculamos un mes y medio, y ahí se entera que a unos cientos de kilómetros en el norte, en Chicago, se está organizando, se está preparando la World's Fair Columbian Exposition, la exposición universal de 1893 que se celebrará en Chicago. Es contratado por la firma de arquitectos que se encarga de la planeación, de la organización constructiva, de las subcontrataciones, de todos los operadores que hacen los salones, estos grandes espacios. En estas ferias eran enormes, gigantescos palacios, que es Burham Roth. Burham Roth, de la empresa de Daniel Burham y John Welbor Root, es la empresa de arquitectura más grande del mundo de la época. Y Boari pasa a trabajar, y aquí tenemos una nebulosa en qué trabaja exactamente. Unos dicen que como ingeniero de mantenimiento, el edificio de administración, que es este edificio
tan grande que se ve aquí, que estoy señalando. Otros dicen que trabaja con la empresa, una empresa que se subcontrata para hacer el parque, los jardines adyacentes, que es la empresa de más ni menos de Frederick Law Olmsted, el creador del Central Park de Nueva York. No queda claro. Pero lo que quiero que se fijen es en este edificio que es el edificio de la administración de la feria, y quédense con esta imagen porque nos la vamos a encontrar más adelante. En 1893 se celebra la exposición, al acabar la feria se desmonta y Boari decide quedarse en Estados Unidos y va a pasar a trabajar, va a ser contratado como dibujante en la empresa de Duncan Adler y Louis Sullivan. Se pone en contacto directamente con una de los estudios de arquitectura más relevantes de su época y sobre todo con uno de los arquitectos más notables de la arquitectura norteamericana de todos los tiempos, que es Louis Sullivan. Con Louis Sullivan sabemos que en este estudio hará dibujante algunos dibujos de algunos proyectos que lleva esta empresa, pero creemos también que aquí es cuando aprende realmente qué es eso de la integración decorativa en edificios modernos, edificios con estructuras metálicas, que es otra de las cuestiones que él también ve, que él también percibe, que no conoce seguramente de Italia, con la gran distribución, la gran expansión que tiene en Estados Unidos en estos momentos las cuestiones de las estructuras metálicas, ¿no? Al poco, 1896, deja este estudio, pasa a trabajar brevemente con David Burhan y para finales de 1896 nos lo encontramos trabajando ya de forma solitaria, digamos de forma individual, porque ha alquilado un despacho, concretamente el número 1106 de la 11ª planta del Stingway Hall de Chicago, este edificio. El Stingway Hall es un edificio de apartamentos, de oficinas, que el interior tiene un auditorio porque la empresa de pianos Steinway probaba allí, hacía sus muestras de venta por lo tanto combinaba auditorio de música con oficinas, ¿no? Y en la 11ª planta hay muchos despachos y en la 12ª planta, esto que ven aquí, hay un loft, una cubierta diáfana enorme donde el arquitecto que ha diseñado esto, que es Doyle Perkins, se instala y hace que otros amigos o conocidos dentro de la arquitectura se instalen también aquí. Son jóvenes la mayoría de ellos. Y Boari nos da la impresión aquí que conoce ese mundillo de la arquitectura de Chicago, que en esos momentos es, junto con la de Nueva York, es de las más activas y potentes a nivel mundial, diría yo. Allí conocerá, y esto es muy importante porque es digamos, el gran salto profesional en todo tipo de aspectos de Boari, conocerá no solo a ciertos arquitectos norteamericanos, sino que va a conocer a personas jóvenes como él, que son realmente relevantes. Por ejemplo, va a conocer a Lucy Mahoney. Lucy Mahoney va a ser compañera suya, vecina de despacho, es la segunda mujer en el mundo en tener un título de arquitectura. Va a tener de ayudante, de dibujante, ayudante, a David William Griffith, que es el arquitecto que va a ganar el concurso de la Capital Federal de Canberra en 1914 y que se casará con Lucy Mahoney. Va a conocer al más famoso de todo este grupo que ha alquilado aquí, que es este señor que ven aquí, que es Frank Lloyd Wright. De hecho, va a tener una relación muy particular con él. Va a ser Frank Lloyd Wright el que va a bautizar a Boari como el italiano bollente, ¿no? El italiano activo, ¿no? Algo irascible, algo de esto. En ese lugar, el primer trabajo que conocemos de Boari, probablemente buscando espacio, buscando ese lugar, este Stingway Hall, incluso trabajando, es este cartel para una exhibición de bicicletas, una especie de ciclotón que se hace en la ciudad de Chicago, participa en el concurso con esto. En Stingway Hall
Boari inicia su carrera como ingeniero, como arquitecto, y la única solución que encuentra, porque no va a hacer obra, sino es presentarse a concursos, a muchos concursos o a varios concursos. Algunos va a tener éxito, mucho éxito. Probablemente el más exitoso para él en Estados Unidos va a ser este de la Luxfer Company Competition, de la empresa Luxfer, una empresa que todavía existe hoy en día, que se dedica a hacer celosías, ladrillos de vidrio. Hará proyectos, quedará segundo lugar en el agosto de 1898. De hecho, le informan de este premio estando en México, ganada con este. Presenta dos proyectos, uno es este. Fíjense la estructura, un rascacielos, pero que parece en realidad una torre de un castillo, quizás italiano, con estos acabados, ¿no? Hecho todo de estas celosías de vidrio, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este mundo de Chicago, de los grandes rascacielos, donde él, como italiano, con su cultura arquitectónica, introduce una serie de elementos quizás un poco distorsionantes frente a los materiales que se están usando, el vidrio, el hierro, etcétera, etcétera. Participará también y quedará en cuarto lugar en Nueva York, en el concurso de una organización muy importante, que es la Charity Organization Society, que se dedica a la promoción de vivienda para obreros, para clases trabajadoras, porque Nueva York tiene un gravísimo problema de vivienda. Entonces él participa en este proyecto y queda en cuarto lugar. Este es un proyecto del cual nada más tenemos este croquis, nada más existe esto, pero nos revela la multiplicidad de funciones y posibilidades que Boari hace con su ejercicio, ¿no? En 1899, Boari va a conseguir, del Chicago Architectural Board, va a conseguir la habilitación como arquitecto. Esto es muy importante porque le va a permitir entrar directamente en el mundo también de la obra arquitectónica, más allá de la cuestión ingenieril. Les decía que allí conoce en Stingwell Hall a Frank Lloyd Wright, que lo va a considerar en sus memorias, en ese grupo que Lloyd Wright habla, los 18, de 18, y tenemos una prueba de esa relación y de una cierta discusión que existía entre una arquitectura mucho más, digamos, no sencilla, sino menos decorativa, que es la que practica este movimiento del Pride School que encabeza Bright, frente a lo alambicado y lo decorativo que practica Boari. Aquí hay un dibujo, este es el único dibujo que existe, donde sabemos que Boari le dibuja a Wright un croquis de una casa que está haciendo, que de hecho esta casa nunca se va a hacer, ¿sí? Y le encarga, digo, y aquí se ve la frase que dice good by Boari. O sea, Wright le dice, este es un buen dibujo, ¿no? Buen dibujo. Yo me imagino la discusión entre ellos o la conversación entre ellos que Wright le dice, bueno, ¿por qué no te dedicas a esta arquitectura y no a esa que estás haciendo o quieres hacer, ¿no? En 1897 sigue Boari, fíjense que estamos yendo para adelante y para atrás. En 1897 Boari se entera de que el gobierno mexicano ha convocado un concurso internacional para el desarrollo del Palacio Legislativo. Es un concurso internacional abierto y Boari decide, como está en esta clave de participar en todo concurso donde haya posibilidades de poder hacer obra, que es su gran obsesión, participa. Pero Boari tiene una característica, a diferencia de los 50 proyectos que se van a presentar en este concurso, tiene una diferencia con todos los demás, que él viene a México 15 días antes de que acabe el plazo para entregar los proyectos, llega a la Ciudad de México, se instala en el Hotel Jardín de la Ciudad de México y se va a visitar el lugar donde se va a hacer, o se supone se va a hacer, este gran Palacio Legislativo, que es la actual Plaza de la República, donde hoy está el Monumento a la Revolución. Allí observa, se da cuenta, él no conoce absolutamente nada de la realidad mexicana, de la política mexicana, no conoce nada de todo esto, sigue los parámetros de este concurso, que le piden una serie de cosas, y se presenta con un lema muy curioso, que tiene mucho que ver con su ciudad natal. Hay que recordar la catedral
corríjanme si me equivoco, la Catedral de Ferrara está dedicada a San Jorge, ¿sí? Y tiene este lema, ¿no? El caballero San Jorge nos da seguridad en la tempestad, más o menos. Es algo que salía en muchas medallas, monedas y muchos aspectos. Algo así como, bueno, me estoy aventando a esto a ver qué consigo, ¿no? Aquí les pongo unas imágenes y volvemos a esta imagen que les decía. Fíjense esta imagen de la Exposición Universal de Chicago. Fíjense en esta, que es el proyecto, el primer croquis de fachada del proyecto de Boari, y bueno, tiene ciertos parecidos, hay ciertos parecidos. Obviamente también hay ciertos parecidos con la gran obra en términos de palacios legislativos, que es el Reichstag en Alemania, del Parlamento alemán. Bueno, Boari, el 30 de noviembre, entrega sus planos, como le han pedido, agarra de nuevo el tren, 6 días de viaje, vuelve a Chicago. Sigue con su tarea. En el mes de abril de 1898, unos meses más tarde, recibe la noticia de que el jurado del concurso lo ha premiado con el segundo premio, valuado en 5.833 pesos. Dicen que su fachada es buena, que su disposición de planta baja es buena, pero que todo lo demás no amerita primer premio. Resulta que este concurso nunca tuvo primer premio. El jurado decidió declararlo desierto. Ante la extrañeza de la prensa y de los arquitectos mexicanos, ingenieros mexicanos, lo declara desierto. Curiosamente, también no da 3 segundos premios, y el que más valor económico se le da es al de Boari, con lo cual a Boari se le mete en la cabeza que en realidad es el ganador del concurso, y además se le mete en la cabeza otra cuestión muy importante para un ingeniero, que quiere participar en la obra que se va a hacer. Y eso le va a llevar a persistir, a insistir frente al gobierno mexicano de por qué no puede participar en la obra. Y eso le da a conocer, y esta es quizás la gran suerte de Boari, a conocer personajes muy prominentes del gobierno de Porfirio Díaz. Concretamente, va a caerle en gracia, como se diría, va a caerle bien al secretario de Hacienda, el poderoso José Yves Limantour, pero también va a ser cobijado y protegido por el embajador de Italia en esos momentos, que es Oscar Hirschel de Minervi, y también va a conseguir la amistad de su hijo Lionello, y esta va a ser una amistad interesante y que nosotros sospechamos, suponemos, por una serie que hemos conseguido, que es clave para entender por qué por qué Boari entra a trabajar y puede trabajar en México. También conoce, y eso nos hace suponer, porque ahí sabemos de una visita, por ejemplo, de algún obispo mexicano en Estados Unidos, también conoce a obispos mexicanos. No sabemos cuál es la relación exacta de ese conocimiento, pero eso hace suponer un Boari católico, practicante. El 15 de junio, le dicen aquí en abril, en abril de 1898, le dicen, ya ha ganado usted, aquí tiene su premio. El 15 de junio le dicen, puede venir a México a recoger su dinero. Y él llega a México y 2 días después he recibido una audiencia por el general Porfirio Díaz en calidad de ganador del concurso, o del que mejor premio ha obtenido, se llama así. Boari en ese momento lleva también una carta que no va a entregar a Porfirio Díaz, pero sí va a entregarla en mano al secretario de Comunicación y Obras Públicas, el general Francisco Z. Mena, quejándose de por qué no le dejan participar en la obra, que se está ya armando, que ya hay un proyecto, ¿sí? Pero en esa reunión con Porfirio Díaz está Limantour y está el embajador de italiano. Y es ahí que sale un proyecto, un posible proyecto y un interés muy interesante, que es lo que conecta a Boari con México, realmente. Esto es lo que lo pone en contacto, que es la petición del dictador de decir, quiero conmemorar el tercer periodo de gobierno
y quiere un gran monumento. Entonces, Boari se compromete a hacer un monumento y que aquí se lo presento, solo quedó este croquis, se presentó en 1900, no quedó en nada, pero es un proyecto muy interesante porque esta parte de aquí es completamente basada en las culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas. Y esta parte de aquí es totalmente basada en una cultura más clásica, más italiana. Y aquí arriba, pues, el general con una bandera que Boari ya había dibujado en aquel concurso de dibujo, ¿sí? Boari sale de esa reunión, es entrevistado por la prensa mexicana tiene mucho interés en saber la opinión de Boari, porque el concurso del Palacio Legislativo se ha convertido en un verdadero escándalo de probable corrupción incluso, y Boari dice, muy habilidoso, que él no quiere opinar, pero que tiene mucho interés en conocer las culturas antiguas mexicanas y que va a ir a visitarlas. A Mitla, concretamente, dice que va a ir a Mitla y que igual se va a Teotihuacán. ¿Por qué Mitla? Porque Mitla es un referente para en esos momentos, en términos de la arqueología mexicana, pero también porque Mitla es un lugar donde Porfirio Díaz jugaba de pequeño. ¿Sí? Por tanto, Boari pues, va a conocer ese lugar. Aquí tenemos una foto de Boari ya más mayor en una de las varias visitas que hizo a Teotihuacán. ¿Sí? Y julio 1898. Y Boari es suficientemente habilidoso para que el 7 de agosto, apenas un mes, después de haber visitado Mitla, Monte Albán y Teotihuacán, publique en el Mundo Ilustrado un artículo que se llama Arquitectura Nacional. El artículo de Arquitectura Nacional es la carta de presentación del tipo de arquitectura que Boari va a hacer o está haciendo. Aquí él defiende a capa de espada de que los estilos antiguos, los de la arqueología mexicana también, tienen que servir para hacer obra nueva, tienen que servir para hacer construcciones actuales y que no hay otra posibilidad y que son la inspiración para todo lo que se tenga que hacer. No es posible creer en un nuevo estilo, sino que hay que tomar lo del pasado, diciendo casi que ¿por qué hemos de tomar una cosa diferente si esto ha funcionado? ¿No? Es toda una carta de presentación. Carta de presentación que la cuestión de la relación de la arqueología mesoamericana, la cultura mesoamericana, Boari lo va no a sincretizar, porque no es sincretismo esto, sino lo va a mixtificar, lo va a solapar. Y fíjense aquí, ¿no? Son esculturas que hay en el Palacio, bueno, una no se llegó a colocar, otra sí, en el Palacio de Bellas Artes, y claramente aquí se ve pues un guerrero azteca, con facciones, yo diría que europeas, y aquí se ve un guerrero maya con facciones de un señor probablemente del norte de Italia. Sí, es una mixtura muy interesante. Estos son proyectos de Boari que Giannetti Fiorenzo, el escultor que él contratará para que esté en la obra en Palacio de Bellas Artes, va a realizar. ¿Qué más va? En esa relación con la Iglesia católica, que es una relación que no sabemos cómo se da, pero se da, tenemos cosas muy interesantes. El primero que contacta con él es el obispo de San Luis Potosí y le encarga una iglesia en Matehuala, que es una ciudad relativamente importante del estado de San Luis Potosí. Boari decide tomar, es la primera iglesia que le encargan, y decide tomar un ejemplo. Este ejemplo, San Josep Bretó en Lyon. ¿Sí? Es casi igual. Lo que pasa es que aquí no se acabó las torres. Y aquí empieza una de las características de Boari. Boari, el proyectista, el que hace proyectos, pero el que no hace obra, porque apenas puede iniciar las obras por una serie de problemas, una serie de circunstancias de todo tipo. El otro proyecto, que es muy sorprendente, la verdad, y sí que se encarga como gran catedral, es al obispo de Linares, el obispo de Nuevo León, sería hoy la diócesis de Nuevo León, que le encarga una gran catedral que al final queda reducida en un templo más pequeño de San Luis Gonzaga. De nuevo, otro ejemplo que toma probablemente San Pietro y Montorio en Roma, ¿sí? O Santa María de la Consolación en Todi, iglesias circulares, nada que ver con las iglesias circulares mexicanas, ¿sí? Y que, bueno, ahí también solo hará el proyecto y aquí sabemos que no solo lo visita algún momento el lugar y poco más, porque lo van a hacer otras personas, mejor dicho. La foto de la presentación de esta conferencia,
pues tiene también una historia relacionada con un atrevidísimo sacerdote tapatío de un pueblito de Jalisco, Atotonilco Alto, que se llama Celso Sánchez Aldama, que invita a Boari, sencillamente le escribe y le dice, oiga usted, ¿por qué no me hace un gran santuario o un santuario para la Virgen del Carmen aquí en Atotonilco? Y además me ayuda con la reparación de la parroquia principal. Esta es una foto, la foto de Boari, es la primera foto de Boari en México, en la cúpula de la parroquia San Miguel en Atotonilco. En este pueblo de los Altos, ya en los Altos de Jalisco, este pueblo de huertos, muy fotogénico, donde Boari pues hace esta iglesia es enormemente grande, y aquí hay otro elemento muy importante que revela esta idea de usar el pasado. Boari tiene una discusión, que además es una discusión que se ventanea en los medios, en la prensa de Jalisco, con el sacerdote, que le dice, mire usted, Boari le dice al sacerdote, mire usted, el estilo más adecuado para una iglesia en México es el gótico español. Y yo se lo voy a diseñar, por eso le he hecho este diseño. Entonces Boari cree que ese gótico español es el que más adapta a la realidad de esos momentos de la iglesia mexicana. Por muchas circunstancias, el gótico es un estilo de esplendor de la iglesia. Bueno, en una iglesia, en un pueblo pequeño, pues ha de ser relevante. Evidentemente no hay dinero para pagarla y esta iglesia acabará convertida solo en una capilla muy pequeña de un hospital. La gran obra religiosa, digamos, de Boari es esta obra que yo les presento, que es el Templo Expiatorio de Guadalajara. Podríamos estar mucho rato con esta obra y voy a ser muy concreto. Primero de todo, decir que Boari es el postre, digamos, el tercer proyecto posible, porque la curia, el cabildo catedralicio de la Catedral de Guadalajara, los responsables de las obras deciden hacer varios proyectos, no les gusta ninguno, de dos ingenieros de Jalisco, y finalmente, como saben que Boari está moviéndose por Jalisco, pues deciden impedirle un proyecto. Y Boari, de nuevo, es una gran iglesia en esta ocasión, dice, pues nada, ya me han explicado para qué es este templo expiatorio, es dedicado a la Sagrada Eucaristía. Bueno, yo les voy a tomar un ejemplo italiano que tiene una similitud, donde se resguarda la sangre de Cristo. Pues es la Catedral de Orvieto. Aquí está la Catedral de Orvieto, aquí bajito, y aquí el proyecto. Diferencias, la torre, la modernidad de la torre con el reloj, ¿sí? El rosetón. Bueno, obviamente Boari dejará el proyecto, el cabildo catedralicio decidirá juntar el proyecto de uno de los ingenieros jaliscienses y el de Boari, hará una mezcla, fachada es Boari, interior no lo es, y lo acabará y seguirá por años y lo acabará otro arquitecto mexicano muy conocido, Ignacio Díaz Morales. La relación que Boari tiene con los miembros del gobierno tiene que ver con una especie de juego de ping-pong, de tenis de mesa, entre este señor, José Yves Limantour, quien lo protege, y este señor, el general don Francisco Zeta Mena, que es el secretario de Comunicación y Obras Públicas, que no lo quiere. Y no lo quiere porque Francisco Zeta Mena es defensor a ultranza de que las grandes obras del régimen o cualquier otra obra del régimen debe ser hecha por ingenieros mexicanos. Pero Limantour es un hombre de origen de familia francesa, el jefe de los científicos en el gobierno porfiriano, el controlador de la economía. Entonces, de alguna manera le interesa también esta especie de equilibrio entre usar extranjeros y nacionales en ciertas obras para cierta cuestión. Es algo que creo que hay que indagar mucho más, ¿no? Pero evidentemente en nuestra investigación desmontamos ese mito que se dice y se repite continuadamente, que fue un protegido de Porfirio Díaz, que fue invitado por Porfirio Díaz, para nada, absolutamente para nada. Esto no es cierto, no funciona así. Recuerden lo que les decía, Boari sigue insistiendo, déjenme participar en la obra del Palacio Legislativo. Limantour, que es consciente de todo ese asunto, y sobre todo el embajador italiano, presionan de alguna manera en ayudar a este italiano. Pero aparece otro personaje, que es el embajador de Inglaterra, que es el que
cuando el embajador italiano no está en el país, sustituye las funciones porque hay un acuerdo entre Italia e Inglaterra. Obviamente es hablar con el principal poseedor de los bonos y de la deuda mexicana, y por tanto aquí hay una serie de tejes y manejes, una serie de acuerdos que finalmente hacen que Boari se integre en una obra del gobierno mexicano. ¿Cuál es la obra? Esta obra de aquí, esto es el antiguo Teatro Nacional en la calle 5 de Mayo, en esquina con Bolívar, y a Boari se le dice, mire, vamos a mantener este teatro y haga usted la fachada de detrás. ¿Sí? Pero en ese año que se le encarga esto, que es el año aproximadamente 1900, hay una circunstancia económica muy importante en México, que hay superávit económico, ¿sí?, en las arcas mexicanas, y Limantur maniobra, y el general Zetamena maniobran rápidamente con el Congreso de los Diputados para que se acepten presupuestos para grandes obras. Se acepta esos grandes presupuestos y este teatro que ha sido encargado de reformar a este ingeniero Gonzalo Garita, uno de los grandes olvidados, sencillamente se da la orden de que sea derribado. Y se pasará a hacer un nuevo teatro nacional, que ahora sí va a ser encargado, se me ha ido esto, se va a ser encargado a Adamo Boari. Limantur, hay cartas que lo confirman, le dice, bueno, vamos a hacer ese teatro, ¿qué me puede hacer usted? ¿Sí? A Garita se le encarga el derribo de todo esto y a Garita también se le dice, vamos a contratarlos a ustedes dos, a usted, señor Garita, a usted, señor Boari, para que hagan esa obra del Teatro Nacional y otra obra más, el nuevo Palacio Postal. En realidad, lo que están pensando es una gran operación urbanística que abre el centro histórico, por esta parte de la Ciudad de México, hacia la Alameda, hacia Chapultepec, hacia la nueva expansión de las nuevas colonias que hay en esta parte de la ciudad, que es básicamente hacia donde se está expandiendo la antigua Ciudad de México. Aquí tienen el Palacio Postal, está aquí, esto es el croquis de donde iría el palacio, el actual Palacio de Bellas Artes. Bueno, y esto es un proyecto de 1901, firmado por los dos, por Garita y por Boari. De alguna manera, Garita y Boari van a ser mancuerna. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano quiere tener confianza en la construcción. Garita es el gran experto, es uno de los grandes expertos mexicanos en la construcción de obra y sobre todo en la cuestión el tema de emparrillados metálicos, cimentaciones y demás, porque ha trabajado con las empresas norteamericanas. Concretamente, en un proyecto anterior, en la Casa Boker, trabaja con Milliken Brothers directamente y conoce este sistema. Parece que Boari solo lo conoce de oídas, que lo conoce solo de haberlo visto, no tanto de haberlo practicado. Recuerden que no ha hecho obra, solo ha hecho proyectos. Pero aquí hay con todo un equilibrio entre ellos de obra conjunta, y además Boari introduce por primera vez para el control de la gestión de la obra en el Palacio Postal a dos italianos, que son constructores, Seccia de Novi y el constructor Achille Brambilla. La obra se desarrolla con bastante éxito y de nuevo Boari aparece aquí introduciendo el plateresco, el neoisabelino, porque él entiende, así se lo confirman las autoridades también, de que el estilo que mejor va a encajar en esa conexión con el antiguo centro colonial de la Ciudad de México es el neoisabelino, ese neogótico tardío, ese gótico tardío español, el plateresco, ¿no? El dibujo, toda la decoración es de Boari, la estructura, cálculo estructural, es de Garita. También en esa época, ellos han firmado un contrato en enero de 1901. En julio de 1901, Boari ya le presenta el primer esbozo del Palacio de Bellas Artes. Boari, pues desarrolla, y aquí lo llamativo son dos cosas que nos alertan de que probablemente los conocimientos de arquitectura de paisaje que tenía Boari eran mucho más de los que pensábamos. Estos parterres, estas jardineras que hay aquí, y sobre todo esta cúpula transparente, la diseña transparente Boari, porque aquí dentro él quiere que en el hall central haya un invernadero, haya árboles.
hay árboles. Es su gran obra, es la obra cumbre de Bovary, pero también es su némesis, es lo que le va a llevar a verdaderos problemas quebraderos de cabeza. Bueno, en 1904, 1901, 1904, finalmente, después de viajes a Europa, conocer teatros, de discusiones con un comité que le acepta y no le acepta, de aprobación de presupuestos, etcétera, 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 Bovary presenta al gobierno sus planos y tiene como asesor, como participante a Gonzalo Garita en el tema estructural. El tema estructural va a ser el quebradero de cabeza, porque va a provocar la pelea entre Garita y Bovary, se van a pelear, Garita va a decir, este italiano no entiende, no sabe, va a ser un desastre, y con esto de las cimentaciones, no entiende el suelo de la Ciudad de México, no entiende los problemas que tiene, y Bovary es muy cabezota, es muy testador y dice, no, yo he contratado a un ingeniero norteamericano que sabe de esto, yo sé cómo hacer esto. Total, se van a pelear y efectivamente unos años más tarde, 4 años más tarde, en 1908, se demuestra que Garita tenía razón. El Palacio de Bellas Artes se hunde. Y aparece toda una operación de tratar de salvar el hundimiento del palacio, y es el gran problema de Bovary, es su némesis. La crítica va a ser feroz de los ingenieros mexicanos, de la prensa, va él a sufrir todos estos embates, ¿no? Pero también hará cosas muy positivas, por ejemplo, atraer una cantidad de talento italiano y también no italiano, en la decoración. Recuerden Louis Sullivan, recuerden el tema de la decoración de los edificios integrados a nuevas estructuras edilicias. Aquí aparece esta obra magnífica que yo creo que hay que revalorizarla porque es la obra de uno de los grandes escultores europeos, que es Leonardo Bistolfi, el cual Bovary conoce gracias a la familia Hirschel de Minervi, ¿no? Porque Bistolfi hará para esta familia una capilla funeraria, ¿no? En una de sus residencias. La pérgola, ese detalle de arquitectura de paisaje que no me voy a entender. Y finalmente, pues el Bovary más íntimo, que es el Bovary que más nos está costando, porque no hay casi documentación. No dejó cartas, no dejó apenas escritos. Sabemos muy poco de él. Sabemos que Bovary, cuando llega a la Ciudad de México en 1903, alquila cerca de donde está, bueno, en donde está hoy la actual Embajada de Estados Unidos, una casa, y va a vivir ahí un tiempo, hasta que la casa, con las obras en torno a lo que es la columna de la Independencia, va a quedar derribada, y él decide en 1908, 1907, 1908, construirse una casa en la colonia Roma, en la calle Monterrey, ¿sí? De una modernidad muy notable, teniendo en cuenta lo que él hace. ¿De qué se inspira? Bueno, básicamente él se está inspirando en lo que ha visto en Estados Unidos. En lo que ha visto en Estados Unidos. En lo que ha visto en las revistas del Chicago Architectural Club, donde él puede presentar sus obras cuando es más joven, en todas estas obras, ¿no? Aquí está una imagen de Bovary, probablemente sea Bovary, en su casa. ¿Qué más hace Bovary? Bovary finalmente está pensando ya en 1908, cuando ya en estos momentos ya es un arquitecto muy conocido, llevando una de las grandes obras del Porfiriato, profesor en la Academia de San Carlos, etcétera. Pues ya conforma familia. En 1908 se compromete con su mujer, María Dandini, a la cual no sabemos cómo conoce. Sospechamos que en Jalisco, porque la familia es de Jalisco, la familia de la mujer es de Jalisco. Pero es una familia que tiene relaciones también, es una familia italo-mexicana, ¿no? Entonces, va a tardar en casarse por toda una serie de complejidades y finalmente se casa en 1913 y tienen una hija. Va a tener una hija que es María Guadalupe. El más íntimo Bovary es una cosa verdaderamente entrañable que nos denota las características de este hombre, que es el amor absoluto por este perrito, por este cocker de pelo negro, la celeste Aida. Las únicas fotos de Bovary, digamos, sin una actitud melancólica o depresiva, son estas, ¿no? Son estas fotos jugando con su perrita,
y que dejó plasmada como una firma oculta, de la cual la prensa ha dado cuenta muchas veces y tal, en Palacio de Bellas Artes. Si ustedes se fijan, en unos laterales hay una escultura hecha por Gianetti Fiorenzo de la perrita celeste Aida, ¿no? Boari también es de alguna manera, también es un personaje que vive la vida cultural, está muy activo en la comunidad italiana, muy activo desde que él aterriza aquí en México, está muy activo, participa en la conmemoración fúnebre al rey Humberto I, participa en las sociedades de ayuda mutua, participa en fiestas, en conciertos, conoce a gente no solo de la comunidad italiana, sino de otras diplomacias como la alemana, en su casa, tanto en Paseo de la Reforma, como en su otra casa, va a hacer algunas fiestas. Y tenemos una faceta de Boari poco conocida, que es la de diseñador de objetos. Aquí hay un diseño de Boari de un coche, el coche Aida, no podía ser llamado aquí. Bueno, aquí probablemente en Chapultepec está con su hermano Sexto, con su perrita Aida, con su mujer, el chofer, y con el director del Teatro Metropolitan de Nueva York, Gatti Gazzazza. Están ahí, es una de las pocas fotos de familia de Boari. Y bueno, Boari, a finales de 1915, principios de 1916, no tenemos claro la fecha exacta, pero con 52 años, con la salud maltrecha, sabemos que sí presenta algún tipo de problema, vuelve a Italia y se instala en Roma. Lleva 29 años fuera de su país. Así deja el Palacio de Bellas Artes. Pero nunca se deja de preocupar por el Palacio de Bellas Artes. En 1918, ahora este libro muy bien decorado, muy bien armado, la construcción del teatro, ¿sí? Se interesará en 1927 por una conversión del Palacio de Bellas Artes en un cine, en este proyecto Cinema México, que hasta hay una tesis aquí en México hecha sobre este asunto. En 1923 se interesa por la nueva distribución viaria que se hace en torno al Palacio de Bellas Artes, donde ya aparece el coche y hace este croquis, es una de las pocas, probablemente vino en ese momento a México en ese año. Y acabo con y que nuestro libro es también un ejercicio para reconocer a este arquitecto, a este ingeniero italiano, con la frase que Nicolás Mariscal, hermano de Federico Mariscal, quien continuó la obra de Palacio de Bellas Artes, le tributa en el Excelsior a su muerte en febrero de 1928. Dice, se diga lo que se quiera, nuestro Teatro Nacional es la obra de un genio que acaba de morir en medio de una indiferencia muy injusta y desleal. El arquitecto Adamo Boari, a quien no le hemos pagado el tributo conmemorativo, aún muy simple, y que ha sufrido las consecuencias del olvido, cuando no del ultraje. Los Mariscal, de alguna manera, le honran a un olvidado, a una persona de la cual se habla mucho y se dicen muchas cosas muy erróneas, muy equivocadas, y se sabe nada, se sabe muy poco. Aquí les dejo una foto de su mujer, que era 20 años más joven que él, y él va a morir a los pocos meses de esta foto. Bueno, y le dejo la palabra pues a mi colega, a mi compañera de esta aventura, que es Olimpia Nigro, para que acabe de rematar la conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Bien, entonces, Adamo Boari, como hemos visto, ha tenido una experiencia muy larga, muy intensa en el continente americano. Obviamente, aquí hay algo, no sé. Bien, un momento que comparto nuevamente la presentación. Muy intensa y siempre pero con relaciones con Italia. Esto es interesante porque siempre obviamente él tenía algo que ver con Italia, aunque no hizo muchos viajes a Italia. Bien, el tema es la indiferencia, que obviamente está escrita en la tumba de Boari, fue un sentimiento triste que él encontró cuando regresó a Italia, realmente. Una indiferencia que tenía que ver, obviamente, con personas, colegas, que querían a él, porque obviamente era un personaje fuera de Italia, ¿no? Había hecho varias cosas, ha trabajado muchísimo. Hemos visto, ¿no? La relación con Adler y Sullivan, con Frank Lloyd Wright, etc. Entonces,
un personaje que se sabía de todo eso. Pero cuando regresó a Italia, y siempre con Martín hacemos estas consideraciones, ¿no? Porque obviamente en algunos casos yo creo que la página de esas historias hablan también de nuestras historias, ¿no? Yo siempre pienso también eso, es que cuando regresó a Italia, él no encontró un contexto favorable a él, absolutamente no. Ovviamente era famoso, todo lo querían como presidente, por ejemplo, del Colegio de los Ingenieros de la ciudad de Ferrara, no, pero era más por la notoriedad que él había tenido en el continente americano, porque nadie realmente lo conocía en Italia. Obviamente después de 30 años trabajando fuera, 12 generaciones se habían completamente olvidado de él, completamente. Entonces eran cargos que le venían reconocidos más por la notoriedad del personaje fuera del continente, fuera de Italia, perdona, en el continente americano, que no tanto obviamente porque ellos reconocían realmente el valor profesional de Adamo Boari. Aquí yo puse algunos de los reconocimientos que obviamente él tuvo ya antes de regresar a Italia, así como un diploma durante la Exposición Internacional de Milán. Cuando hablamos de exposición, disculpa, hablamos de ferias, ¿no? Porque yo leí también en el chat algunas aclaraciones a propósito de eso. Entonces, exposición significa feria, ¿no? De arquitectura o de ingeniería, etc. Así como la Academia de Bellas Artes de Carrara, ¿no? Lo reconoció en Boari un personaje de altísimo valor cultural, genial, por sus obras, etc. Y así muchas de estos reconocimientos. Lo que pero me parece importante en este contexto aclarar y que Adamo Boari regresa en Italia, sale de Italia en un periodo complejo de la historia y regresa en un periodo igualmente más complejo. Estamos a la puerta de la Primera Guerra Mundial y esto es muy importante. Al mismo tiempo, estamos en un periodo desde un punto de vista cultural, donde habían personajes como Corrado Ricci, Giacomo Boni, por ejemplo, Gustavo Giovannoni, todas personas que tenían un papel fundamental al interior de las decisiones que se tomaban sobre todo lo que tenía que ver con las ciudades históricas, con los monumentos y todo eso. Entonces, sabemos muy bien, por lo menos en Italia, que las primeras décadas de este siglo tuvieron marcados por el plan y por la huella del ingeniero Gustavo Giovannoni, que fue uno de los más representantes de la cultura de la restauración en Italia y que se ocupó apósitamente en la región donde nació Boari, en Rimini, de la ciudad de Rimini, ¿no? Y de todo lo que tenía que ver con el centro histórico de la ciudad, con la liberación, por ejemplo, del arco aquí de Augusto, etcétera, etcétera. Cuando regresó Adamo Boari en Ferrara, inició también un trabajo más conectado con ideas que obviamente tenían sobre algunas minas de petróleo que ellos pensaban que estaban en esta región. Entonces, varios estudios que se hicieron sobre estos temas, más conectado con l'area del Po. Il Po es este río grande que atraviesa toda la parte central de Italia, desde Turín hasta, obviamente, el mar Adriático. Durante su estadía, obviamente, cuando regresó a Italia, él tenía obviamente su casa en Ferrara, más apósitamente era también en Marrara, donde él había nacido y donde obviamente tenía propiedad misma de la familia, pero él decidió de vivir también en Roma. En Roma, obviamente, era un contexto mucho más grande, mucho más apropiado, ¿no? Para un personaje como Boari, que había tenido una vida así compleja al interior de un contexto americano, como hemos visto. Aquí
él se ocupó de, hemos discutido mucho también con Martín sobre esto, porque diferentemente con respecto a lo que él hizo en México, en Italia Adamo Boari se ocupó más de proyectos de urbanismo, planos de urbanismo. Y cosa que realmente no había hecho en América, sino en algunos casos, y sobre todo en el plan que hizo por el Palacio de Bellas Artes. En este caso sí, el tema es más también de contextualizar, fue también de contextualizar las obras al interior de la ciudad, con este tema que se va a desarrollar mucho en el libro, de la apertura también de esta gran calle que conecta la actual Catedral de Ciudad de México, la Catedral Metropolitana, obviamente con la actual Palacio de Bellas Artes. Entonces, ¿qué sucedió en Roma? En Roma, aquí una parte importante de la ciudad, ¿no? El foro, el Coliseo, Piazza Venezia, etc. En este punto exactamente, Boari se ocupó de dos proyectos. El primero, un estudio para realizar, en esta época no estaba obviamente la calle que después fue construida por Mussolini, que conectaba Plaza Venecia con el Coliseo, que la vemos aquí en la foto, obviamente en la foto aérea, sino que tenía la necesidad realmente, una necesidad de conectar lo que era la vía Cavour actual, que existe todavía, con el foro y con la Plaza Venecia. Entonces, una propuesta que hizo Boari para realizar este plano de conexión urbana entre la vía Cavour, que conectaba obviamente con la estación ferrocarril importante de la ciudad de Roma, con la parte central, donde obviamente se encontraban las instituciones gubernamentales de la ciudad de Roma. En este mismo lugar, exactamente aquí entre la Piazza del Campidoglio, con los museos de Capitolinos, etc., aquí se encontraba otro caso importante que se ocupó Boari, que fue todo un tema que tenía que ver obviamente con descubrimiento de áreas arqueológicas conectada con el edificio que antes estaba ocupado por la Embajada de Alemania en Roma y varios edificios de Casa de Cultura, de la cultura alemana en Roma, y del Colle Capitolino, Palatino, perdona, del Capitolino al mismo tiempo. El tema fue que aquí, en esta parte exactamente de Roma, él tenía idea que se tenía que descubrir toda esta parte arqueológica y al mismo tiempo ocupar en este lugar, dedicar en este lugar un monumento importante, obviamente, a un personaje que ha tenido un valor altissimo nel contesto culturale italiano, que era Dante Alighieri. Dante año tenemos el 70 del fallecimiento de Dante Alighieri, 1321-2021, 100 años antes, Adamo Boari se ocupa del mismo tema, de valorar la figura de Dante Alighieri al interior de la ciudad de Roma con un proyecto que estaba finalizado a realizar una escultura, una grande escultura para valorar este personaje, obviamente, al interior de la ciudad de Roma. Un tema que creo interesantísimo, que creo que nadie conoce, es que Boari se ocupó de la construcción, de un proyecto de construcción para el Teatro Máximo en Roma. Un teatro que venía a ser puesto exactamente a la entrada de lo que hoy en día son Giardini Borghese en Roma, y con la puerta que entra exactamente en vía Vittorio Veneto y se conecta obviamente con Piazza Barberini, aquí vemos obviamente la plaza, y entonces exactamente en este punto, en un punto muy importante en particular de la ciudad todavía hoy,
l'idea de realizar el Teatro Máximo. Y la idea del Teatro Máximo tiene mucho a que ver de este proyecto con lo que él hizo, obviamente, en Ciudad de México para el Teatro Nacional, que después se convirtió, obviamente, en Palacio de Bellas Artes. Al mismo tiempo, pero con todo el tema también de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera, perdona, Guerra Mundial, Adamo Boari se ocupó de varios proyectos para monumentos conmemorativos de las personas, obviamente, que habían fallecido durante la guerra. Y tenemos una cantidad interesante y enorme de varios proyectos que él hizo para estos monumentos conmemorativos. Yo aquí le voy a proponer simplemente algunos de estos monumentos. Aquí uno de los más completos, también con una maqueta que él había hecho para la ciudad de Milán por un modelo de estos monumentos. Y también trabajó con su hermano Sesto Boari en la ciudad de Ferrara, y en la ciudad de Ferrara, donde obviamente él no tuvo ninguna oportunidad, aunque en la ciudad donde él había nacido, en la provincia donde él había nacido, porque la indiferencia también de la ciudad fue realmente fuerte. Y yo aquí, no sé si están obviamente en línea, pero quiero agradecer a Cinzia Ammirati, que ha sido nuestra gran amiga del archivo de la ciudad de Ferrara, que nos ha permitido realmente de mirar una cantidad enorme de documentos que obviamente se conservan en este archivo, y también el doctor Lucio Scardino, que ha sido uno de los primeros historiadores también de la ciudad de Ferrara, que ha publicado importantes libros sobre Boari, sobre todo conectado obviamente a todo lo que él había hecho, propuesto al interior de la familia también Boari en la ciudad de Ferrara. Entre los varios proyectos, seguramente vale la pena recordar el proyecto que Boari hace por el nuevo acueducto de Ferrara, que obviamente no hace realmente, pero lo que sucesivamente será realizado. Y otro tema interesante es el último proyecto que Boari hace antes del fallecimiento del 24 de febrero de 1928, e che è il progetto che él realizza con un amigo, collega Giuseppe Boni. Giuseppe Boni era un architetto che si graduò nel Politecnico de Milán nel 1910, y él con él realizó, participó en el grande proyecto de las Naciones Unidas en Ginebra para proponer obviamente su propuesta de proyecto para el Palacio de las Naciones Unidas. Esto fue la última cosa que él hizo. Y realmente cuando hablamos de Adamo Boari en Italia, siempre tenemos una gran tristeza, porque con respecto a sus experiencias, todo lo que él había realmente hecho en el continente americano, entre Estados Unidos y México, toda esta experiencia, todas estas oportunidades que obviamente él tuvo en Italia no fue para nada glorificado, ¿no? Para nada valorado. Y con esta tristeza realmente yo termino esta presentación, esperando obviamente que la oportunidad que ustedes van a tener de leer las obras que estamos terminando con Martin, van a dejar una manera distinta de leer este personaje. Lo van a conocer de manera completamente distinta respecto a todo lo que hemos leído, obviamente, en estos años sobre Boari, porque hay muchísimas publicaciones, también muchísimos historiadores e investigadores mexicanos se han ocupado de este personaje. Solo que forse la mirada mía y de Martin como extranjeros, obviamente, en México, nos ha permitido de ver este personaje desde una perspectiva distinta.
Y esperamos que esta perspectiva, esta mirada va a ser interesante para conocer mejor este personaje y para conocer mejor el diálogo que todavía existe y todavía se conserva entre México y Italia. Muchas gracias. Gracias a la doctora Olimpianillo y al doctor Ceccartasu. Bueno, yo pienso que hemos hecho un descubrimiento importante de esta figura de italiano de diferentes mundos, porque aquí se habló no solamente de Italia y de México, sino también de esta importantísima experiencia que Boari tuvo en Chicago, anteriormente en Brasil. Yo antes veo que hay algunas preguntas y ahora se las transmito. Una pregunta la tengo yo también. ¿Cuál fue la razón o las razones que, digamos, indujeron a Boari a regresar a Italia en 1916? La primera cosa que se me ocurre, bueno, era la gran tormenta revolucionaria que en 1916 era así, proprio en plena realización. Y bueno, hay que decir que pasó de una tormenta a la otra, porque también la Italia que él encontró era bien diferente de la que había dejado, de la Italia umbertina de la última parte del siglo XIX, ¿no? Pero ecco, fue la revolución, el hecho de que él era un representante, por así decirlo, del régimen caído de Porfirio Díaz, o había también otras razones. Martín, ¿va a contestar tuyo? Martín, el audio. Martín, el audio. Ahora sí. Sí, ahora se me oye. La verdad es que a ciencia cierta, o sea, con seguridad no sabemos el por qué. Lo intuimos por varias acciones. Él desde finales, yo diría que la última mitad de 1914, ya está haciendo preparativos para realizar una suerte de inventario de la obra en Palacio de Bellas Artes, y en 1915 se pasa todo ese año, incluso sabemos que se contrata al fotógrafo Guillermo Calo para hacer fotos de ese entorno con el ánimo de entregar la obra. O sea, es muy probable que las nuevas autoridades de esos momentos, que además están muy pendientes de la obra, que no quieren convertirla en una obra, obviamente, teatro nacional a la gloria del porfiriato, sino todo lo contrario, abierto al pueblo, con un discurso mucho más social, pues quieren sacarlo de la dirección de la obra. Y a eso se suma el problema del hundimiento también, ¿no? Pero hay voces muy, muy críticas con Boari. Una de las voces más críticas es la del doctor Attel, el pintor, que está en los comités revolucionarios y que directamente denosta la arquitectura realizada, denosta la obra realizada y quiere que que Boari no esté ahí, que esté fuera, que se vaya, ¿no? Entonces, es muy probable que esas amenazas sean una. Y la otra razón creo que es económica, Boari probablemente desde 1912, 13, está casi sin cobrar nada, sin cobrar dinero. Entonces, hay que recordar que tiene un contrato que se renegocia. Primero es muy bueno, es un contrato realmente muy bueno. Creo que se lleva en torno al 20% de la obra, del tema de la obra, es un contrato muy bueno, pero se renegocia por el tema del hundimiento, se renegocia en torno a 1910, 1900, por ahí se renegocia, y él no está cobrando pues nada desde 1912, porque las obras han paralizado. Y ve que mucha gente le pide que no puede seguir. Sabemos que Fiorenzo, el escultor que está allí en planta, en obra, le dice: yo no puedo vivir, necesito irme, me tengo que ir, vuelve a Italia, ¿no? Su director de obras, que es italiano, también se le va. Entonces yo creo que es un problema entre económico y político, ¿no? Y que él decide
marcharse, porque ve que eso no tiene solución. Gracias. Yo quiero solo añadir algo a propósito de eso, que es que una tristeza el regreso de Adamo Boari a Italia, perdona, porque yo siempre pensé que la mayoría de los arquitectos, de los ingenieros que salieron de Italia, no regresaron a Italia. Se quedaron fuera y no más. En algunos casos, cuando estas personas ya salían casados de Italia, entonces tenían una familia de origen italiana, en muchos casos se ve que la familia regresa a Italia, pero él no, ¿no? Hay muchos de estos casos, ¿no? Y creo que al final la tristeza, la manera triste que como termina la carrera de Adamo Boari, yo creo que depende también de esta voluntad que él tuvo de regresar a Italia pensando de hacer algo de bueno, de mejor en Italia, pero que él no hizo, no tuvo la oportunidad. Primero por la Primera Guerra Mundial y segundo porque el contexto no quería a Adamo Boari. Eso salen en muchos escritos de él, porque él escribió muchos artículos, muchas cosas en Italia. Y era furioso con el contexto cultural italiano. Gracias. Aquí tengo tres preguntas. Una pregunta para el doctor Martín Cecartasu de Paco, que pregunta: ¿cuál es su opinión acerca de la polémica en torno al supuesto diseño de una casa en proceso de demolición en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México? Bueno, me alegra mucho la pregunta, la verdad, porque el caso este es algo que tú decías al principio, ¿no? Se habla mucho de él, pero se conoce muy poco de él, ¿sí? Se conoce muy poco de él. Aquí la historia de esta petición combina muchas cosas, Lo primero que combina es que hay muchas personas o gente que ha escrito que ha hablado de Boari o dice cosas que ha hecho Boari, pero no está corroborado con ninguna fuente. Es decir, incluso dice cosas que son ciertas, pero no las corrobora con ninguna fuente, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. A ver, la historia de esta casa concretamente es que hay un arquitecto que tuvo cargos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el arquitecto Luis Ortiz Macedo, que declara en un momento determinado, que él ha visto unos planos de una casa en Chapultepec Heights, en las lomas de Chapultepec, firmados por Boari. Y él dice que lo ha visto, incluso escribió un artículo que se publicará ya cuando él fallece, donde él corrobora que él ha visto esos planos. En las fuentes, por ejemplo, de Ferrara, en el archivo de Ferrara, no existe ningún plano. No existe ningún plano. En la planoteca de Boari, que está en el piso número 11 de la Torre Latinoamericana, a la cual no hemos podido acceder porque lleva cerrada no sé cuánto tiempo, pues no sabemos, pudiera ser, no digo que no. Pero hay una casualidad que es lo que hace bonito las investigaciones. La casa es de el general Eduardo Ay Fortunio, que fue un general muy importante en el periodo revolucionario y que desde 1918 hasta 1923 fue embajador de México en Italia. Primera coincidencia. Segunda coincidencia, en 1926-1927 fue subsecretario de Obras Públicas y en ese momento Boari le está mandando a ese subsecretario concretamente el proyecto del Cinema México, la adaptación del Palacio Militar. Esto, segunda coincidencia. Tercera coincidencia, que creo que es la cierta. El general Eduardo Ay Ortuño es un ingeniero formado en Notre Dame, en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame. Por tanto, una casa con esas características, hecha en 1927, que al inicio de ese fraccionamiento exitoso, etcétera, etcétera, pues podemos pensar que sí la pudo hacer Boari, pero también la pudo hacer el general, porque era subsecretario además, y porque además tenía conocimientos. Pero se dicen muchas cosas
y quizás lo que estemos ante un caso de usar un nombre muy conocido, el de Adamo Boari, para salvar una casa, porque se ve que tiene un cierto valor patrimonial, ¿no? Bueno, ahí lo dejaría yo, pero son son coincidencias curiosas, ¿no? Que nos hace pensar eso de los 6 grados, esa teoría de los 6 grados. Siempre tenemos la posibilidad de encontrar a alguien 6 clics más allá, ¿no? Pues esto es muy parecido, ¿no? 6 clics más allá estaba Boari de esta conexión. Pero lo que demuestra es que se habla y no se conoce bien las fuentes para certificar algunas de estas cosas que se dicen, ¿no? Gracias. Veo que, bueno, hay muchos que escriben apreciando, felicitándose con ustedes por la conferencia, por esta mirada nueva sobre Boari. Ya algunas respuestas han sido dadas por chat directamente, ¿no? A las preguntas. Yo, terminando este encuentro, además de agradecer mucho a Olimpianillo y a Martín Chacartasu, quiero subrayar una cosa que decía ahora al final el profesor Chacartasu, que es el valor de esta investigación que es el fruto de un conocimiento, creo por primera vez, de muchos archivos. En Ferrara, en México, no sé dónde más, pero en Estados Unidos. Y esto diría que le da un valor agregado al libro que saldrá, porque yo veo, y lo digo como historiador, que a veces uno escribe interpretando cosas que ya se conocen. Ma hay mucho que excavar, que conocer todavía, ¿no? Y sobre Adamo Boari creo que ustedes verdaderamente han encontrado y elaborado y dado un sentido a una existencia sobre la cual sabíamos verdaderamente muy poco. Además de la firma sobre algunas grandes obras, ¿no? Esto entonces hará seguramente la lectura del libro que saldrá el próximo año una experiencia muy, muy interesante. Ya ha sido esta un poco una introducción que seguramente nos motivará a leer este libro y también a estudiar más estas biografías que todavía están un poquito enterradas en los archivos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Recuerdo que podrán volver a ver esta conferencia, se quedará en la página Facebook del Instituto Italiano de Cultura y en pocos días también en el canal YouTube del Instituto Italiano. Bueno, me queda solamente de decirle gracias a todos. Nos damos una cita con estas conferencias para enero. Y sobre todo una cita con Martín Chacartasu y Olimpianillo aquí en presencia en la Ciudad de México para presentar con el libro en la mano nuevamente esta gran figura de la emigración italiana y de la integración también con el continente americano y con México. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias por la oportunidad.